Buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas del Instituto Cervantes de Palermo, en nuestra sala virtual. Les doy la bienvenida en este mayo de seda que estamos viviendo juntos. Este es el último encuentro que hemos planeado y tenemos un invitado de excepción, que es el profesor Pierfrancesco Palazzotto, que hablará del rastro español en el nuevo trazado del Museo Diocesano de Palermo. Antes de empezar a hablar, antes de dejarle la palabra al profesor, vamos a escuchar unas palabras que muy amablemente la embajadora de España ante la Santa Sede, doña Carmen de la Peña, ha grabado para nosotros esta mañana, porque no puede estar con nosotros aquí, pero sí con el pensamiento está aquí con nosotros. Por favor, María Laura, si puedes. Muchísimas gracias a la directora del Instituto Cervantes en Palermo, Beatriz Hernández, que me ha invitado a participar en este interesante seminario. Dentro de las siempre fascinantes y oportunas iniciativas que Beatriz viene impulsando en la fantástica capital de Sicilia, quisiera subrayar la originalidad y belleza particular de la exposición actual en la iglesia de Santa Eulalia de los Catalanes, centrada en los maravillosos tejidos de seda que allí se exponen, principalmente del siglo XVII, así como sobre las artesanales y elaboradas técnicas en su concepción. Quiero felicitar al Instituto Cervantes por esta muestra, en este caso sobre el mundo textil y de los tejidos de seda, que tanta importancia histórica y cultural han tenido en España y en Italia, y en particular también en la historia de la Iglesia Católica. Saludo cordialmente al resto de los participantes en los diferentes seminarios, que sé que han sido muchos, con motivo de esta exposición, y animo al Instituto Cervantes a seguir profundizando en temas como las artes decorativas o la moda, porque no siempre gozan del mismo nivel de promoción que otras manifestaciones del arte y de la cultura, pero que son igualmente cultura y arte de primer nivel. Muchísimas gracias. Gracias, embajadora, por estar con Muchas gracias, embajadora, por estar con nosotros en esta parte final de nuestro ciclo de conferencias de Mayo de Seda. Bien, el profesor Pierfrancesco Palazzotto es profesor asociado de Museología y Crítica Artística y de Restauración y coordinador del máster en Historia del Arte en la Universidad de Palermo. Es subdirector y responsable del Museo Diocesano de Palermo. Desde 1992 ha publicado numerosas aportaciones en los ámbitos histórico-artístico, museológico y de restauración. Entre sus principales temas de investigación están las decoraciones en estuco de los oratorios de Palermo, la actividad de Giacomo Serpota y el neogótico en Sicilia, entre otros estudios e investigaciones. Esta parte tan importante como es el nuevo trazado del Museo Diocesano de Palermo, que somos muy orgullosos de acercar al público, y el rasgo español en esta nueva reexposición que tendrá el Museo Diocesano. El profesor Palazzotto, por favor, le dejo la palabra, tiene la palabra y queremos escucharle con mucha impaciencia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos sus palabras.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Doy las gracias a usted, doctora Hernández, al Instituto Cervantes, a Mauricio Vitella, que me han ofrecido esta maravillosa oportunidad de volver a recorrer las etapas del Museo Diocesano, el desarrollo de sus diseños y montajes, identificar los rasgos de España, los rasgos ibéricos que a lo largo del tiempo siempre han estado presentes en este museo. Intento compartir la pantalla, vamos a ver si voy a empezar mi intervención. Entonces, la que voy a ilustrar, a describir hoy, es una de las posibles líneas culturales que pueden surgir de esta exposición. Esto demuestra lo versátil que es la colección del Museo Diocesano. No obstante, el Museo Diocesano no surgió desde el principio con amplias perspectivas, pero en mi opinión, exclusivamente como museo de la fabricería de la Catedral de Palermo. A pesar de esto, a lo largo de los años, el conjunto de las guerras que involucraron Palermo contribuyeron a enriquecer la colección hasta llegar a la de hoy. Y hoy podemos afirmar que esta es una de las colecciones de museos diocesanos más interesantes a nivel nacional, no solo a nivel regional. Vamos a empezar por el principio. Como se sabe, el Museo Diocesano fue fundado casi hace 95 años, en 1927, uno de los primeros museos diocesanos en Italia, por voluntad del arzobispo de Palermo, cardenal Alessandro Lualdi, arzobispo desde 1906 hasta 1927, que fue la fecha de su muerte. El origen ambrosiano del prelado que se formó en Roma contribuyó a acoger las solicitudes para la tutela, la protección de estos bienes que todavía pertenecían a la Iglesia de Roma, a pesar de los problemas causados por las leyes de 1966-67. Sí, Papa Pío X se expresó sobre la importancia del arte en el sentido de la conservación de su mensaje trascendental y religioso, en oposición al estudio de esta solo como expresión histórico-cultural, fue Pío XI, que nació en la provincia de Milán, el que puso las bases para las primeras exposiciones permanentes eclesiásticas, es decir, alternativas a los museos civiles de imprenta laica. El mismo San Pío X había reconocido las cualidades del sacerdote que se convertiría en Pío X y lo nombró prefecto de la Biblioteca Vaticana, fuerte de su fama de estudioso y de administrador de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, del que había sido director de 1907 a 1912 y ordenando la biblioteca mismo. Cuando fue elegido Pío XI Papa, participó en este conjunto, en esta reunión, el mismo cardenal. Y Pietro Gasparri fue nombrado cardenal por Papa Pío X y pedía que todas las diócesis guardaran y transmitieran y administraran las obras de arte sagrado que se referían a su propio territorio. Así, en 1924, en Roma se estableció la creación de la Comisión Central de Arte Sagrado.
y siguieron las periféricas para la protección del patrimonio eclesiástico y a la institución de los museos diocesanos. En la archidiócesis de Palermo se estableció esta comisión que puso las bases para la creación del museo. De hecho, en Palermo la dirección del museo y la presidencia, o los miembros de la Comisión de Arte Sagrado eran los mismos muy a menudo, solapando e integrando algunas habilidades, competencias, porque los dos actuaban para proteger los bienes culturales eclesiásticos. Sabemos, por ejemplo, que desde 1927 a 1929 la Comisión Diocesana de Arte Sagrado fue presidida por Monseñor Enrico Perricone, que era uno de los componentes del museo, de la dirección del museo. Desde 1930 quizás su puesto lo ocupó una figura fundamental para el Museo Diocesano de Palermo y por lo menos desde 1970 perteneció a Monseñor Collura a este consejo. La integración, todo esto fue fundamental para la evolución de esta institución, ya que el museo, al coincidir con los de la archidiócesis, pudieron acoger un número increíble de obras de artes procedentes de las iglesias palermitanas abandonadas o destruidas por los bombardeos angloamericanos de 1943. Justamente la acumulación de tantas pinturas y esculturas después de la guerra, junto con un número de ornamentos y textiles, permitió alejar el museo de la original colección, que preveía estatuas y impostó una disposición de naturaleza histórica. De esta forma, la exposición museológica se extendió de las 7 salas de 1927 a las 15 de 1952 hasta las más de 20 de los años 60 del 1900. En junio de 2004, finalmente, se abrió el museo renovado en 13 nuevas salas, restaurado por la Superintendencia de Palermo, siempre dentro del Palacio Arzobispal. Este excursus es útil al tema de hoy, es decir, los rasgos españoles en el Museo Diocesano, porque puede ayudar a entender cómo las colecciones hayan adquirido a lo largo del tiempo forma distinta, plasmándose y volviéndose a proponer con distintos significados, a veces complementarios a los anteriores, hasta la disposición actual que yo estoy, a que me dedico yo, hasta la próxima apertura, esperamos en el mes de junio. Hoy, en una pequeña parte, la vamos a presentar. El Museo de 1927 tenía una disposición con salas temáticas donde prevalecían los mármoles renacentistas y barrocos procedentes de la catedral y amontonados en sus depósitos después de la destrucción de la basílica en los últimos 20 años del 700. El concepto de museo como memoria y testimonio histórico de la iglesia palermitana estaba claro desde las primeras salas, que incluían mármoles y también blasones episcopales y epígrafes. En este montaje por acumulación destacaba la sala A, que estaba compuesta por estatuas y mármoles, es decir, mármoles barrocos de la guía de 1927 que indicaban la floreciente actividad artística de Palermo en los siglos XVII y XVIII. Seguía la sala de la Rinascenza con las prestigiosas esculturas con artistas prestigiosos de 400-500 y la sala F que
terminaba el circuito con relieves y también con manufactos de arte figurativa. Vemos los frontales que se siguen guardándose. Este arte era muy importante porque por un lado seguía el arte sagrado y por otra parte seguía el desarrollo de las artes figurativas que en Italia existían desde la segunda mitad del 800. Y esos museos se dirigían a finalidades económicas. Estaban expuestos frontales con bordados de seda, oro, plata y corales, pequeña muestra del arte siciliana de 6 y 700. La pintura, por ejemplo, aunque era poca, que procedía de iglesias destruidas y del depósito del Museo Nacional de Palermo, estaban destinados 4 salas. De la sala B, de 400 a 700 en la dirección que vemos aquí, había pequeñas pinturas, entre las cuales importantísimas la tabla, el lienzo bizantino del siglo XVI, donde entre otras figuras se puede admirar la más antigua imagen de Santa Rosalía. La vemos en el centro de esta imagen. Este lienzo, que es una obra más posterior. La sala D, la principal, que fue definida sala de la pintura clásica, incluía pinturas de Luca Giordano, Vasari, Marco Pino, Pietro Novelli y otros, mientras que la sala E exponía otros retablos de la destruida iglesia palermitana dedicada a Santa Rosalía. Por lo que se refiere al tema de nuestra conversación, podemos notar cómo en este montaje, en este diseño, ya hubiera rasgos de vinculación con la península ibérica, entre los cuales, por ejemplo, el blasón de Martín de León y Cárdenas, arzobispo de Palermo de 1650 a 1655. Y no tenemos una imagen de esto, pero estaba el busto de mármol de Juan Lozano, arzobispo de Palermo de 1668 a 1676, que estaba en la sala F y estaba indicado en la guía de 1927 como escultura de Antonio Agnello sobre diseño de Paolo Amato, famoso arquitecto. En la posguerra, la disposición del museo cambió totalmente. En 1952 se inauguró el nuevo diseño, el nuevo montaje, por voluntad del cardenal Ernesto Ruffini, que se ve delante del grupo, que fue arzobispo de Palermo de 1995 hasta 1967, él también de origen lombarda. En la guía de aquel año se mencionó solo el busto de Monseñor Lozano dentro de la sala del barroco siciliano. Podemos verla al fondo. No sé si se ve el indicador de ratón, pero está dentro de la pared, dentro del baldaquín. No se excluye que se guardaran los blasones de la disposición anterior y también la de León Cárdenas. Monseñor Pottino, director probablemente desde 1930, había organizado una mejor exposición, mejor organizada, con un material mucho más ancho, resultado de la obra de recuperación de San Martino delle Scale, cerca de Palermo, salvando todo esto de los bombardeos de 1943 y que claramente no se podían devolver a las iglesias originales porque se habían destruido. Así, para Monseñor Pottino, el museo acababa representando, y cito desde la guía de 1952, una adecuada documentación de la fe religiosa de las generaciones que nos han precedido en el tiempo en esta nuestra ciudad, del valor de los artistas isleños de los varios siglos, de la valentía y de la piedad de la artesanía local.
Además, ofrecía precioso material de investigación y de reconstrucción en el ámbito del arte sagrado en Sicilia. Bottino declaraba de esta forma una polivalencia del Museo Diocesano, tanto por los testimonios de fe como al valor artístico de las obras expuestas. Hay que decir que la subdivisión temática de Bottino parecía privilegiar el aspecto histórico-artístico, reservando al argumento religioso solo las salas dedicadas a Santa Rosalía, la principal patrona de Palermo, Santa Cecilia, en referencia a la iconografía, un retablo que vemos a la derecha, a una pintura que en realidad se vinculó a la iconografía de Santa Bárbara, y la sala de Santa Ágata por la presencia de este profesional de tal devoción. Las demás titulaciones se referían a artistas, Novelli, Gaggini, Mario Di Laurito, Giorgio Vasari, o a contenidos que se adscribían a un recorrido puramente artístico del 700 siciliano, retablos, terciopelos, barroco siciliano. El antiguo vínculo con la Catedral de Palermo, implícito por la presencia de mármoles renacentistas y barrocos, finalmente se destacaba gracias a las obras de restauración de la catedral, que contenía el modelo de madera ideado en 1803 para esconder la cúpula neoclásica, y se habían expuesto también los proyectos de Antonio Zanca, que ganó el proyecto para restaurar la catedral. Este giro hasta este recorrido, como se puede leer en la guía de 1969 que él escribió, la exposición, según lo que él decía en aquel momento, es decir, en 1969, tenía 160 pinturas del siglo XII al XIX, cerca de 40 grabados, estampas y dibujos, más de 20 estatuas de mármol y 10 de madera colorida, 20 formelas de mármol con bajorrelieves y altorrelieves de los siglos XV y XVI, 14 de frontes de capiteles, 15 frontales bordados en oro, plata, corales en espolines de seda, 100 ladrillos de cerámica, 5 sillas doradas, reliquiarios de plata, paramentos y terciopelos y otros. El monseñor Bottino estaba muy orgulloso de estos contenidos. Él conocía el arte y quiso destacar las relaciones de Sicilia con la península ibérica, y escribió en la sala de Santa Cecilia que 400 y los primeros años del 500 marcan los tiempos mejores de la pintura siciliana. Se conocen muy bien los efectos sobre nuestros pintores de los intercambios, que fueron muy intensos en aquella época con los centros más florecientes de arte como Barcelona y Valencia. Este contexto geográfico y devocional también se relaciona estas dos obras de Giuseppe Sirena, que están en la sala de los terciopelos, una pintura monumental con muchos colores en el museo. Ese culto, testimonio de este culto también era de Gerardo Astorino, que se puede vislumbrar en la sala del Astoriano en la inauguración de 1972. Lo podéis ver en el centro de la imagen al fondo.
Ambas pinturas procedían de la iglesia palermitana de Santa Eulalia de los Catalanes, es decir, la sede del Instituto Cervantes, donde se pues, volvieron a poner en 2002 temporalmente, y esta solicitud fue acogida por el arzobispo de Palermo. En aquella disposición estaba la madera pintada y dorada de la Virgen de Monserrato, que procedía de la iglesia que tenía el mismo nombre, que estaba en el castillo cerca de la Cala en Palermo, que desafortunadamente fue destruida en 1943. En aquella época esta estatua se pensaba que fuera de origen barcelonesa, ahora se piensa que es de origen siciliano. La sala del barroco finalmente tenía la misma disposición que la anterior, también con el busto de mármol del arzobispo Juan Lozano. En 1972 el museo fue inaugurado otra vez con Salvatore Pappalardo, cardenal Salvatore Pappalardo, que vemos a la izquierda, que vemos en foto con el nuevo director, Monseñor Collura. Como director no poseía una formación, unos conocimientos adecuados en ámbito histórico, artístico, y se limitó a veces a añadir insertos a través de obras de arte dentro del museo por razones de seguridad. ¿Por qué por razones de seguridad? Porque acordemos que en 1967 había sido robado todo el material pictórico de esta iglesia, y en 1969 había sido robada también la Natividad con Adoración de los Pastores de Caravaggio. Lamentablemente no se ha vuelto a encontrar, no se ha encontrado todavía. El museo, inaugurado en 2004, hubo que reorganizar totalmente la exposición, comisariada por la profesora Di Natale, con mi colaboración. La disposición era la misma que la de antes, pero tenía condiciones precarias por las décadas de cierre del museo, sin mantenimiento a las pinturas que se habían guardado en los depósitos. Sin duda, la ocasión del nuevo ordenamiento proyectó el museo a una dimensión de contemporaneidad, según una museología más reciente, sobre la función pastoral de los museos eclesiásticos de 2001, y desarrollando así un circuito lineal de anillos sobre 2 niveles con una secuencia cronológica por lo que se refiere a las pinturas, interrumpidas en las salas del entreplano, que por razones ambientales no puede hospedar nada sino los mármoles, como podemos ver aquí en esta lámina. En este recorrido se destacaba la influencia flando-ibérica que había prevalecido sobre los precedentes toscanos del 2300, con encargos aragoneses. Ya desde 1982 el bloque político aragonés se había impuesto durante un siglo con la creación del Reino Insular de Sicilia, mejor dicho, de Trinacria, regido por la dinastía Aragón-Sicilia. La inserción de la isla en las circulaciones euromediterránea encontraría en el siglo XV una afirmación cada vez más ancha en la absorción en los reinos ibéricos, que contribuiría a difundir el gusto para el gótico mediterráneo, un tiempo gótico catalán, que seguiría hasta el 900, hasta el 500. Como puso de manifiesto
puso de manifiesto Di Natale, una de las obras fue la coronación de la Virgen, pintada hacia finales de 400, que llegó al museo después de la adquisición, después en la misma sede museal. El mismo museo es una muestra de aquel clima. Debido al arzobispo de 1425, esta imagen es conocida por todos. Y la sala que se ve en la disposición de 2004 fue destinada cronológicamente a obras entre el 400 tardío y la primera mitad de 1500, una época en la que se difundieron las arquitecturas vinculadas al estilo apreciado por la comitenza, por Sicilia. Fueron expuestas dentro de una vitrina, de una teca, unas platas de aquellas épocas, como el reliquiario de Santa Lucía, que en la segunda mitad de 1500 ve el permanecer del gusto tardogótico. Y esto incluía también los cálices madonitis, definidos así por una pionera del estudio de este tipo de arte. Por otra parte, la pertenencia política al Reino de Aragón era evidente gracias a la exposición en la misma vitrina de esta pieza, que perteneció al rey Alfonso V de Aragón y primero de Sicilia, conocido como el Magnánimo, que concedía a la fabricería de la Catedral de Palermo 4 gramos cada onza de grasa adquirida por la diócesis de Palermo. Era una contribución muy importante y que podemos ver en una pintura expuesta en un museo. En la sala, con tema histórico-artística del manierismo al caravaggismo, disposición de 2004, que contenía, como vemos, la estatua de madera de la Virgen de Monserrato, que había sido restaurada. Mientras tanto, había sido insertado un ostensorio español de la segunda mitad del 600 que se adquirió en el mercado de anticuariado y se había dado al Museo Diocesano. Vemos ahora la disposición actual al que me he dedicado yo desde 2010, cuando se reabrió el plano noble del Palacio Arzobispal para acoger Papa Benedicto XVI para hacer otra sede museal. La hipótesis esperaba que el cardenal Salvatore Pappalardo había expresado en su discurso inaugural en la conferencia de lo sagrado en el arte profano. El cardenal Pappalardo pensó necesario abrir a toda la ciudadanía estas salas con una actitud muy lungimirante, porque hablamos de hace unas décadas. La reorganización del museo y del circuito, ya que se abrieron 3 niveles, un nivel más con respecto al anterior, conllevó un largo trabajo de estudio e investigación para una nueva visión.
aún quedándose de forma continuativa con respecto a las anteriores disposiciones, pero quería representar un avance. Sin entrar en los detalles de las elecciones de todas las salas de las 27, ahora vamos a poner de manifiesto, vamos a exponer los rasgos ibéricos que componen nuestro discurso. Desde la entrada del Palacio Arzobispal, superado el portal de 400 que vemos, podemos ver un blasón de relieve de Monseñor Diego de Ejedo, probablemente el que encargó la sustitución del original. Ejedo, obispo de Agrigento de 1582 y arzobispo de Palermo de 1589 a 1606, nació en Carranza, en el País Vasco, y fue un feroz inquisidor. Sobre todo en Palermo, donde entró en contraste con el virrey Marco Antonio Colonna para afirmar la superioridad absoluta del Tribunal del Santo Oficio. Y hasta alejar al virrey, una persona con un poder político increíble, siguiendo con el discurso de Travagliato sobre los obispos, otra sala es la sala de Santa Bárbara, donde se ha expuesto el retrato de Monseñor Francesco Remolino, arzobispo de Palermo de 1511 a 1518, año de su muerte. Pues relacionado este retrato con las obras que van desde finales de 400 a las primeras décadas del siglo siguiente. El prelado nació en Lérida en 1462 en Cataluña y hizo una carrera muy rápida, antes en Sicilia y después en otras diócesis italianas, épocas en las que se fue ordenado cardenal por Papa Alejandro VI de los Borgias. Y sus hijos. Fue uno de los colaboradores principales de los Borgias. Actuó la famosa represión sobre los Orsini y los Colonna, que fueron acusados de haber atentado a la vida del pontífice. Y llegó en 1511 a Palermo, pero la administró de Roma, porque hasta entonces no era obligatoria la residencia en la sede. A pesar de esto, fundó en Palermo en 1513 el Tribunal de la Santa Inquisición. En los mismos 2 años recubrió el cargo de tenente para el virrey de Nápoles. Siguiendo la sala Mario di Laurito, es titulada a un pintor napolitano que tuvo mucha suerte en Sicilia en la primera mitad de 1500. Algunas obras expuestas permiten encontrar otros rasgos de matriz ibérico por aquella conexión política y cultural de la que hemos hablado, en especial con el Reino de Aragón. De hecho, el maravilloso San Vito que vemos aquí en madera dorada y pintada de Giovanni Gigli en 1532, quizás con la colaboración de Mario di Laurito, que aparece como un caballero de una corte renacentista centroitaliana, lleva una vestimenta que reproduce un traje de ceremonia con mallas cerradas de cultura ibérica. El detalle de la espalda corresponde a muchos ejemplares de la misma época catalanes o sicilianes que se puede encontrar en la vestimenta de la Salomé. Es una obra que está en el Museo de Arte Nacional de Cataluña. Un diseño que no se aleja de la figura central de Piña,
pintada por Bronzino en 1555, 10 años después, mostrada por Maurizio Vitella. La proximidad cultural es evidente y para hacer otro ejemplo se pueden poner lado a lado estas dos obras del pintor Luigi Carnimolla de 1525 y el retablo de San Marsal y San Sebastián, pintado en 1520, solo 5 años antes, por Joan Gascó y expuesto en el Museo Diocesano de Barcelona. Siguiendo el recorrido museal, que no es solo una secuencia cronológica, sino temática, la referencia a España siguiente es el retrato de Monseñor Juan Lozano, puesto en la sala de la planta baja, donde los primeros años del 2000 fue encontrado su blasón en gloria con ángeles, que remonta a la época de su episcopio de 1668 a 1676. El prelado nació en el territorio de Murcia en 1610 y en Córdoba entró en la Orden de los Agostinianos. En Sicilia llegó como obispo de Mazara del Vallo en 1656 y fue trasladado a Palermo 12 años después, donde entre sus encargos está la de 1676 con las estatuas de mármol de San Gregorio Magno y San Agustín, esculpidas por Gaspare Guercio, que fueron puestos en el sagrado de la catedral en la entrada del Palacio Diocesano. Durante la batalla naval de Palermo de 1676, que dio la flota española y la flota francesa, se hizo enemigo de todo el pueblo y Papa Inocencio XIII lo trasladó a Plasencia y residió en aquella ciudad donde murió y fue enterrado. Sigamos con nuestro itinerario. En la sala siguiente, que hoy está dedicada a la Madonna a la Virgen de Monserrato y a la iconografía de la Virgen con el niño, es una pequeña estatua de madera de finales de 400 que se ha vuelto a pintar en el 600. La vemos a la izquierda aquí. Es la Virgen del Piliere, que procede de la iglesia del mismo nombre, que sigue existiendo. Pietro Cannizzaro dice que la estatua fue encontrada en un pozo en 1539, año que se pone como término antequem por la ejecución, y fue colocada sobre una piedra que habían preparado en el mismo lugar. Desde entonces la estatua tuvo una enorme devoción y se realizó una iglesia en su honor. El piliere, retoma la iconografía ibérica de la Virgen del Pilar de Zaragoza, que se difundió también en Sicilia y es representada en el museo por este ejemplar. Maurizio Vitella ya lo ha citado muchísimo por la riqueza y complejidad de sus paramentos guardados en la Catedral de Palermo. Fue Monseñor Pedro Martínez Rubio, arzobispo de Palermo de 1656 a 1667, que vio que nació en Rodenas, en Aragón, y se formó en Zaragoza. El retrato del arzobispo, seleccionado por mí para la nueva disposición, ha sido puesto en una sala dedicada a él, porque podemos ver un estuco con su blasón, regido en gloria por todos, que introducía a la siguiente sala, que es la actual sala Borremans, que
Antes el prelado hizo modernizaciones. Esto está aprobado por un suelo en cerámica que lleva su blasón. En el sagrado de la catedral se deben las estatuas de las Santas Vírgenes que se encuentran dentro de este patio. El bastón sigue estando presente como signo de poder temporal que hacía alusión al cargo de virrey de Cerdeña, otro obispo de origen ibérico, aunque nació en Palermo, Monseñor Ferdinando Bazán y Manríquez. El monseñor se formó en Salamanca, se convirtió en vicario general en Sevilla y acabó entrando en las filas de los inquisidores, antes en Córdoba y después en el Supremo Consejo de Castilla. Fue un estudioso y fundó en Madrid una academia de filosofía moral en la que se celebró la victoria de la Sacra Lega ante los turcos. Se convirtió en arzobispo de Palermo 3 años después y gobernó la diócesis hasta su muerte en 1702. Su retrato, restaurado por la ocasión, está en la sala de Santa Rosalía, sala principal. La razón que me ha empujado a esta elección es que él fue muy devoto a la santa, que también tiene séquito en España, en Sudamérica también. Bazán fue el fundador del Hospital de los Sacerdotes con la Capilla de los Santos Pedro y Pablo, donde hizo realizar una pintura de Santa Rosalía copiado de Van Dyck. También fue el que puso la primera piedra en el año 1700 en la iglesia de Santa Rosalía, la que fue destruida, pero por la construcción de una nueva iglesia de la que proceden estas piezas del museo. A pesar de ser un devoto de Santa Rosalía, o quizás justamente porque conocía bien los acontecimientos relacionados con el culto de la patrona, en 1701, un año antes de su muerte, el monseñor vedó que la santa fuera representada como perteneciente a cualquier orden religioso. Detrás de esta decisión había una lucha de imágenes sagradas que había sido desencadenada por los dominicanos, seguidas por los jesuitas que apoyaban a los benedictinos. De hecho, después de la muerte en 1703, la abad encargó al pintor Giacinto Calandrucci una pintura en la que Santa Rosalía estaba representada como una monja basiliana con una dialéctica particular. Lo vemos a la derecha, cerca del arzobispo Bazán. Seguimos adelante. En la sala roja del Palacio Arzobispal, dedicada a Pietro Novelli, el principal pintor de la primera mitad del 600 en Sicilia, encontramos el retrato de Martino Leoni Cárdenas, ya visto en las precedentes conferencias, que gobernó la diócesis de Palermo entre 1650 y 1655. Después de la actividad de Novelli, un pintor que él apreció muchísimo porque antes había contribuido de forma decisiva a la total renovación barroca de la catedral, involucrando numerosos artistas afirmados de la época. No asombra que el mismo obispo hubiera encargado a Cosimo Fanzago el gran y famoso lapislázuli de la capilla de la Catedral de Palermo. El bastón que tiene también Martino de León sirve a
testimoniar el papel político de 1651. Voy cerrando con la última sala. Dentro del museo abre a los grandes retablos barrocos de 1700. Además del retrato de Beccarelli, también he puesto la pintura que representa José Alonso Menéndez, que nació en Madrid, nombrado arzobispo de Palermo por Carlos III, rey de Nápoles, en 1748. Finalmente, entre los arzobispos está en la sala amarilla, la última sala, el retrato de Felipe López y Royo, perteneciente a una familia de origen español, ya establecida en Nápoles. Fue nombrado arzobispo de Monreal y Palermo por el rey Fernando IV de Nápoles. Desempeñó un papel activo en la represión reaccionaria después de la Revolución Francesa y también ejecutó una condena a muerte. En esta pintura, la presencia del bastón atestigua el papel político, es decir, virrey de Sicilia entre 1795 y 97. Este es un elemento muy importante por la historia, relacionado a la historia de la Iglesia palermitana, porque es una de las claves en la que se basa la nueva disposición museal, mostrando cómo el museo y sus obras, la historia de su contenedor, el palacio arzobispal y de sus habitantes, los obispos pro tempore, no se refieran solo a los fieles católicos o a las naturales implicaciones relacionadas con los cultos, sino a la historia misma de los sicilianos en todo ámbito, en todos los siglos. Y voy terminando con una pintura de 1976 que he elegido para cerrar el recorrido del museo con el Monseñor Filippo Sarullo y para abrir a la contemporaneidad en lo sacro, en lo sagrado. Ugo Attardi pintó esta Virgen de Monserrato. La fuerza emocional expresada por esta obra para mí tiene mucho significado y es muy actual porque se vincula a una tradición secular, pero si piensa casi una Virgen en piedad, una Virgen negra que destacaba los problemas del tercer mundo que nunca se resolvió y que se vuelve a proponer en las tragedias de hoy de las que son víctimas los migrantes y de las cuales escuchamos las crónicas cada día. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Palazzotto. Muy interesante. Muy interesante este recorrido rápido pero eficaz en toda la historia de la que nos ha hablado, de la relación entre Sicilia y España, y el reino de Aragón o corona hispánica. Muy bien, María Laura, no sé si hay preguntas por parte de nuestros participantes. No, Beatriz, ancora no. Diamo un momento. No, Beatriz, no hay preguntas de momento, vamos a esperar. È stata una carrellata impegnativa perché gli argomenti... Bueno, ha sido un recorrido muy breve porque los argumentos serán muchos, pero espero que los contenidos hayan llegado y espero que con la actividad del profesor Vitella, que tiene la intención de hacer un volumen, habrá posibilidad de dejar una huella duradera de estas investigaciones y de esta importante relación entre la península ibérica en general y Sicilia, Palermo en especial. Magnífica percorso. Muy bien, un recorrido maravilloso y de esta relación en el Museo Diocesano de Palermo. Profesor Vitella, no sé si
quiere hacer unas apreciaciones. Sí, solo destacar cómo durante casi todo el seminario, el Monseñor Sarulo ha sido presente y ha seguido la relación, probablemente por razones de celebraciones de misa, habrá tenido que interrumpir la conexión. Esperamos que vaya a estar mañana en la inauguración como invitado. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Pier Francesco Palazzotto por esta idea que nos ha dado de esta disposición, de este montaje, que es un work in progress y que esperamos podamos ofrecer a la ciudad de Palermo cuanto antes. Una fecha probablemente podría ser antes del festín de Santa Rosalía, que es un acontecimiento importante, y pues vamos a ver si lo logramos para aquella fecha. Pier Francesco se refería a la posibilidad de poder imprimir los contenidos de estas conferencias. Sí, me gustaría hacerlo. De hecho, espero que todos los ponentes puedan entregar en los tiempos establecidos los borradores de sus conferencias, así que podamos realizar la imprenta de estos actos que se incluye en la misión de SIGNAU del proyecto, para dar a conocer lo textil, pero también lo textil que se ha entrelazado con la historia de nuestra ciudad, de nuestro virreino, con la historia de España. Y de un argumento, de un tema que es la seda, hemos ido tejiendo una serie de lazos que nos han llevado a distintas disciplinas, realidades y especializaciones. Hemos tenido una contribución histórica, el profesor D'Avenia, que nos ha dado o que nos dio un cuadro de la situación, que nos ha explicado cómo muchos de los arzobispos o de la nobleza española que se trasladó a Sicilia hacía carrera para depurar situaciones poco felices anteriores. También tuvimos la contribución de Esther Alba sobre cómo los motivos floreales siguen siendo presentes en la producción de los tejidos en Valencia, la contribución de Giovanni Travagliato con los arzobispos palermitanos y el mecenazgo en el periodo medieval, María Concetta Di Natale con las joyas y la conexión muy intensa entre el vínculo muy intenso en la producción de arte decorativas entre España y Sicilia, que también ha hablado del profesor Palazzotto hoy, haciendo este paralelismo y presentando la arquitectura en miniatura, que es un tema que ha profundizado el profesor Marco Rosero Nobile, que agradezco que está presente hoy, está siguiendo nuestra conferencia, la contribución de Manolo Pérez Sánchez, que nos ha llevado hacia las colecciones de tejidos de las catedrales españolas. Y hemos terminado, gracias a Pier Francesco, con la anteprima del montaje del diseño del Museo Diocesano, que esperamos poder utilizar cuanto antes. Un ciclo de conferencias muy intenso que ha creado esta unión entre Sicilia y España, destacando bajo distintas perspectivas los vínculos que para mí se puede seguir profundizando. No sé si los otros compañeros que están presentes están de acuerdo conmigo, porque no creo que todavía se haya arrojado luz sobre todo. Doy las gracias a todos porque de verdad lo hemos hecho muy bien. Esperamos tener la oportunidad de repetirlo quizás con otros temas. Gracias a ti. El Instituto Cervantes de Palermo está abierto a este tipo de actividad que podemos
Somos felices de estar con vosotros para dar a conocer estos temas poco conocidos. Profesor Giovanni Travagliato, creo que quería hablar. Veramente no, mi avete colto in castagna, però No quería hablar, pero comparto y estoy de acuerdo con lo que Mauricio acaba de decir. De verdad, nos hemos sentido en casa. Cada uno de nosotros ha expuesto porciones de las últimas décadas de nuestras investigaciones y cada uno ha dado a los otros, le ha dado a los otros, y eso es lo más bonito, porque es una investigación que vamos construyendo juntos, a veces el blasón, los datos biográficos, la comunicación de una obra o de otra. Todo esto ha servido a todos para construir, para ir construyendo este ligamento, de este tejido de seda que nos ha unado en estos actos. Doy las gracias a Cervantes y a todos los que han contribuido para que esta iniciativa tuviera éxito. Muchas gracias. Yo solo quiero acordar y quiero agradecer a las personas que han participado, la profesora Giorgia Lo Cicero, la profesora Margaitán, el profesor Fabrizio D'Avenia y la profesora Esther Alba Pagán, el profesor Giovanni Travagliato, la profesora María Concetta Di Natale, el profesor Manuel Pérez Sánchez, el profesor Maurizio Vitella, pater de este Mayo de Seda, y el profesor Pier Francesco Palazzotto. Y todo nuestro equipo de Madrid que está trabajando para que este proyecto SIGNAU, que está en Palermo, pero también en otras ciudades de Europa, pueda seguir adelante. Proyectos muy interesantes de SIGNAU, que es un proyecto europeo, y no tenemos que olvidarnos que somos Europa. Y esta es la parte común que tenemos que hacer juntos. Tenemos que trabajar juntos. La Universidad de Valencia, que es la mater de este proyecto, y aquí en Palermo, Maurizio Vitella, muchas gracias. Muchas gracias a María Laura Caso, que ha hecho que todo pudiera ser posible, a Isabel de Madrid, a nuestro director y vicedirector de Relaciones Internacionales, que hace que todo este mecanismo funcione, que todo el mundo esté comunicado, no solo en España, sino en toda Europa. Y esta es la casa de todos y de todas, los amigos y las amigas de España. Y nosotros formamos parte de Palermo y de Sicilia. Y esto es nuestro mensaje principal, que esta sala es para todos vosotros, para todos ustedes, y esperamos que la exposición didáctica que abrirá el lunes se pueda visitar en Santa Eulalia de los Catalanes, en la Buchería, el corazón de la ciudad de Palermo. Muchas gracias a todos y no sé si quieren decir algo o hablar. Buenas tardes. Yo no tengo ninguna pregunta, sino felicitaciones a todos los participantes en estas conferencias que nos han enseñado tanto de la cultura, del arte italiano y también español. Mis felicitaciones y muchas gracias. Ha sido una serie de conferencias muy interesantes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Como decimos en español, esto no es un adiós, sino es un hasta siempre. Así que estamos abiertos, como os he dicho antes, a los proyectos que buenamente nosotros podamos
apoyar, impulsar. Estaremos encantados para profundizar en estas dos líneas que van y vienen, que es España y Sicilia. Gracias a todos.